Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos vean. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Primeramente, deseándole que haya usted tarde, pero seguro, ¿eh? Un principio de año hermoso, compartiendo con su familia, que sus ilusiones, esperanzas y anhelos pues se les conceda este año. Pero hay que esforzar, ¿verdad? Un poquito para poder lograr el propósito, la meta que nos proponemos. Vamos a continuar con la enseñanza, pues, que siempre, o el compartimiento de la palabra de Dios. Como dije, somos Faith Orthodox Baptist Church, somos bautistas por denominación, y pues obviamente que pues viene el complemento a esta frase, ¿verdad? Somos, por denominación somos bautistas, pero cristianos por convicción. Bien, esta mañana vamos a ver qué dice la Biblia acerca de, vamos, y para mí es volver al principio. Vamos a Génesis capítulo 1, el versículo 1 y el 2. Que vamos a hacer más énfasis, pues precisamente en el hecho de los versículos. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué? Y le voy a pedir a ver si como cada vez que compartimos la palabra, pues que me leen Reina Valera. Y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo? Adelante. Génesis 1:1 y 2 dice la palabra de Dios: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Gracias, señorita. Dice, sí, ahora, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por traernos con bien, Señor, el descansar de anoche y el amanecer de esta mañana, Señor. Venimos ante ti esta mañana, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que tú es el que guía y el que usa que está predicando, Señor. E igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. También prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, de los entendimientos. Y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. También venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú es el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuevamente te ponemos todo en tus manos y que sea toda la voluntad tuya, Señor. Y pues, Padre, gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, para nuestros pecados. Amén. Amén. Dice la presentación que hace la Biblia de las Américas, el 1 y el 2 del capítulo 1 de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el 1. El 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es algo que tenemos que entender que vamos a ver. Bueno, la pregunta sería, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Porque en sí vemos que dice en Génesis 1:1 que en el principio, la palabra en el principio, desde antes, en los inicios, o sea que desde la eternidad, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, si nosotros vemos el versículo 3, ¿qué dice qué? El versículo 3 nos hace una aclaración, ¿verdad? Dijo Dios, y dijo Dios, ese, perdón, y dijo Dios, ¿qué es lo que entendemos? Y dijo Dios, obviamente que hizo una acción, ¿de qué? De hablar. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. El versículo 3 de Génesis 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios habló, expresó, y vemos el verbo o la palabra acción haciendo precisamente la acción de que fuera la luz. Vemos entonces nosotros que dijo Dios y fue hecho. Dice Juan 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Es el Evangelio de Juan, el escritor hace énfasis en su declaración
nos afirma de que Jesús es tanto eterno como igual a Dios Padre. Muchas de las veces no entendemos por qué. Muchas de las veces entendemos al decir hijo, nos imaginamos a alguien inferior al Padre. Y biológicamente, físicamente, humanamente es real. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Pero el Hijo del ser humano necesita a su madre. Y aquí dijo Dios, se ha hecho. ¿Y quién lo hacía? Aquello que no tenía cuerpo, aquello que no veíamos. ¿Verdad? Dice el versículo 2 en el principio, que si me lo lees, el versículo 2 de Génesis 1:2. Dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Bien, entonces vemos cómo está haciendo énfasis en que el espíritu y el verbo, la palabra, estaban en acción, precisamente saliendo del Todopoderoso, del Padre. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Dice en el principio, el 1:2, ya lo leímos perdón, de Juan, el Evangelio de Juan 1:2, y dice, y este era en el principio con Dios. ¿Quién? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y vemos ahí en Salmo 8:3 Dice la palabra de Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. que tú formaste. Bueno, aquí podemos decir, es que hay controversia, gracias a mí. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Dios la formó, no él, sino la palabra de Dios. Pero ¿quién es la palabra de Dios? Habla de manos, habla de dedos. Tú la formaste. Es una forma de hablar para que entendamos humanamente que no nomás es que habló Dios y ya, sino que la palabra de Dios tomó acción. El verbo entró en acción. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Así dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos? Que ya estaban desde antes de la creación, ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De dónde salió todo? Del Padre. ¿De dónde? ¿Qué es lo que sale del Padre? Su palabra, su palabra. Y con su palabra entendemos entonces por qué dice el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ¿verdad? Digo, perdón, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre, para que tengas de él memoria. ¿Qué es el ser humano? Para que Dios tenga en su mente a la humanidad. Tal vez no lo entendamos de inmediato, pero es necesario que entremos en un estudio, porque de otra manera no podemos entender quién es Cristo. Es que era un ser humano físicamente, obviamente que sí, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Juan 1:14? Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó el testimonio de Juan y los que estaban con él, lleno de gracia y verdad. Por eso dice ahí en Génesis 1:3 que leímos y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vemos otras 4 veces en el 6, en el 9, en el 11, versículos 14, que vuelve a repetir, y sea, y fue hecho todo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Si aquel verbo fue hecho carne, vemos entonces en qué forma fue hecho carne. Allí que es en Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gracias, amiga. Hecho de mujer, de un ser humano, no dice de hombre y de mujer, dice hecho de mujer, hecho súbdito, fíjese bien, súbdito, sometido a la ley. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir todo eso. ¿Cómo? Dándole forma humana. ¿Cómo lo hizo? Hebreos 10:5. Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Gracias. Me apropiaste cuerpo. Gracias. ¿Por qué? Porque
Una vez hice un comentario a un hermano que tenía por conocidos varios de otra, no voy a mencionar qué religión, que le dijo, ¿cómo? Es que Dios hizo una sangre limpia. Ah, Dios va a estar haciendo sangre limpia, no. Sí, en un cuerpo humano. ¿Con cuál es el propósito? De que la humanidad tuviera una esperanza de salvación. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino a dar vida. ¿Vida en qué? Vida eterna. Allí en Romanos, ¿qué dice? Romanos 3, 1:3. No, 11:36, perdón. Dice la palabra de Dios, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Por Él y para Él y de Él son todas las cosas. ¿Qué dice? Precisamente vamos viendo, si estudiamos la palabra de Dios, que dice Hebreos 1:3. Dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Se entró a la diestra de la busca el Salmo 110:1. Se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué es lo que estamos viendo? La continuación de la palabra. Dios nos está diciendo, Dios en su bondad y en su misericordia envió a su Hijo. Cuando le envió, acabamos de pasar de la celebración de Navidad, no que hayan nacido en esa fecha, sino que el mundo en general reconoce en alguna manera que Dios envió a su Hijo a este mundo, hecho de mujer, un ser humano. ¿Por qué es todo esto? Porque cuando se trata de la palabra de Dios, hay tantos argumentos, hay tantos peros que no queremos aceptar que Dios envió a su Hijo, o Él mismo, su sustancia de Él, fue enviada a la tierra de forma humana, que es lo que venía en el ser humano. ¿Qué dice? Salmo 110:1 dice la palabra de Dios, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Gracias, Miguel. Y recordamos que es el hombre para que tengas memoria. Y envió a su Hijo y le hizo un cuerpo humano, lo mandó con un propósito de que presentara su cuerpo en sacrificio, como nos dice, nos pide a nosotros, vivo y eficaz, para morir en la cruz, para darnos que la redención de nuestros pecados. Dice allí, leímos en Hebreos 1:3, y él siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde? En las alturas. Y hay versículos que nos recomiendan y nos dicen, no pongas la vista en el ser humano, en el hombre, ni aquí abajo, en la oscuridad, sino allá arriba, en la claridad, en la luz que es en Cristo Jesús. Ah, no, pero es que yo tengo dones, es que yo, y nos olvidamos que hay un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Por la insistencia de querer tener superpoderes, por ser alguien especial que no lo somos para Dios. Los somos eternamente especiales de Dios, si lo queremos. Pero, no, es que no es así. Por eso que leímos ahí en el Salmo 111 que le dijo el Padre, siéntate a mi diestra mientras pongo que todos tus enemigos por el estrado de tus pies, ¿verdad? Algo así. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos da la información correcta, pero cuando queremos entender, cuando queremos de veras entender, ¿quién era Cristo? ¿Quién fue Cristo? El Verbo de Dios. Por eso dice, leímos ahí en Juan 1:1 y 2, y en el principio era el verbo, porque Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y sea lo demás, y todo fue hecho por Él y para Él. ¿Para qué? Para venirse a presentar humanamente al tiempo de Dios, en forma humana, para darle un cuerpo en suplimiento de todas las ofrendas y sacrificios que antes se hacían en la ley. Ahora, ahí entramos a la gracia de Dios, por gracia de Dios. ¿Puede Dios acabar con la humanidad? Sí,
A veces nos quejamos que por qué Dios no nos habla directamente, pero no nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo. No lo pensamos, no lo analizamos. La santidad de Dios es real, es verdadera. Si Dios nos hablara en estos tiempos, su puro aliento nos quemaba, nos destruía, pero por su pura misericordia no hemos sido consumidos. Por eso dejó su palabra, por eso hay testimonios, por eso habemos predicadores, por eso habemos pastores, para esparcir la palabra de Dios. Es que son humanos, obviamente, si el mismo Dios tuvo que hacer un cuerpo humano para su esencia, para él mismo, para venir a presentarlo en sacrificio, porque no había otra forma de que el ser humano tuviera una esperanza de vida eterna, pero lo que, y más en estos tiempos, entre más nos alejamos de los inicios, más renegamos de lo que somos. Es que Dios, es que están resucitando los dioses antiguos. Y están resucitando la alabanza y el honrar a otros que no son dioses. Hay un versículo que dice que hay muchos dioses ahí en 1 Corintios, si lo tienen, no me acuerdo realmente del 13:5, no, ese es 8, no recuerdo, porque te voy a echar mentiras. Si lo puedes hallar y me lo lees, por favor. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos deja saber, nos deja entender, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo digo y lo repito, entre más nos alejamos de los bisabuelos, menos nos acordamos de él. Y nomás los sepultamos y a veces hasta nos olvidamos de que hay un sepulcro donde están los restos de un ser amado. ¿No tienes? Primera de Corintios 8, 5 y 6 dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Y nosotros por él. ¿Quién? Hay muchos dioses, gracias, mira. Porque hay muchos dioses. ¿Dónde? Que se llamen, no que sean dioses. Que se llaman dioses. Fíjese bien, en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios nos da el informe completo. Es que hay mundos paralelos. Es que, ¿qué dice Efesios 6:12? Y son versículos que no le había dado, precisamente eso me refería. Por eso a veces sí tardan en hallarlos, porque no le doy la nota o la toma ella para agarrar copia de lo que dice, y nomás que ellos me llegan versículos hacia adelante si lo tienes. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Gracias. ¿Dónde andan malicias espirituales en los aires? Que hay mundos paralelos, obviamente, dimensiones. El problema aquí es, queremos entender qué dice la palabra de Dios. Ya vimos que dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Y podemos ir a Isaías 55:10, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Amén. Eres el que da todo esto, Colosenses 3 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces también vosotras mientras serás manifestados, poner la vista y vemos que nos dice y nos aclara. Pero queremos, no, es que es esto, no es que te respeto la creencia de cada quien. No tienes que creer si no quieres, pero yo te digo que dice la Biblia, no que digo yo. Ahí está escrito ya hace miles de años. Y ahora queremos cambiar las cosas simplemente porque nos sentimos más modernos, porque somos una nueva generación, porque estamos en un país súper avanzado, porque no, no.
hay un solo Dios verdadero, ¿verdad? Ahí en Isaías 44:24, ¿qué dice? Hablando precisamente el Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, así dice Jehová, tu redentor y formador tuyo desde el seno. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Por mí mismo. La aclaración que nos hace por medio de Isaías, porque obviamente, perdón, ¿quién era Isaías? 550 años antes de que naciera Cristo. Un profeta, hombre humano que Dios usaba para hablarle al pueblo y para dejarnos enseñanza, como dice su palabra. ¿Qué dice Isaías 24:5? Dice la palabra de Dios, y la tierra se infraccionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Sí, siempre eterno. Algo así, ¿verdad? Vemos entonces que dice la palabra de Dios, pero hay una seguridad en Dios de lo que Él está haciendo porque Él es sabio, Él es entendido. ¿Qué dice Isaías 42:8? Dice la palabra de Dios, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Ni mi alabanza no compartirá con nadie nada. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Quién es Jesucristo? La palabra de Dios encarnada. Es el mensaje, el mensajero, el Salvador, la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí en Isaías 55:11? Dice la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias. Y será prosperada la palabra que sale de mi boca. Y eso nos recuerda que dice Mateo 4:4. Dice Mateo 4:4, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gracias, amigo. Vemos el poder de la palabra de Dios, el aliento de Dios. Allí en Génesis 2:7, ¿qué dice? Volviendo al aliento de Dios, el poder de la palabra de Dios, el poder, la esencia, lo que es de Dios. Dice la palabra de Dios, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y fue el hombre en alma viviente. Entonces, ¿qué vemos? Que la palabra de Dios es la que hace la acción. Dios dice y la palabra de Dios la ejecuta. ¿Quién es la palabra de Dios? Dijo el Señor Jesús, y me preparaste fuerte. ¿Para qué? Porque a su tiempo envió Dios a su Hijo. ¿Cuál es el propósito? De que entendamos que la palabra de Dios tiene poder. Allá en el Antiguo Testamento es una referencia acerca de Moisés con el pueblo, le dice, habla tú con Dios en el monte santo, no vaya a ser que nos consuma. El pueblo de Israel tuvo temor, sabía y entendía que la palabra de Dios es santa y con su puro aliento puede el ser humano pervertirla. Muchas veces preguntamos por qué Dios no nos habla. ¿Por qué Dios esto? Y andamos buscando aquí abajo, es que me hablan. Sí, sí te van a hablar los espíritus, pero no los que tú crees. Sí hay seres, aquí lo vimos ahí en Efesios 6:12. ¿Dónde andan? Alrededor de nosotros. No estamos solos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Cristo vino con un propósito a este mundo. Y festejamos Navidad, y festejamos Semana Santa, y hacemos y leemos y aprendemos y estudiamos y meditamos, pero se nos queda algo. Si sabemos que dice Isaías 42:5. Isaías 42:5 dice la palabra de Dios, así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Amén. Gracias. La respiración da vida. ¿Qué es lo que el poder de la palabra de Dios? El poder del aliento de Dios que tiene en sí mismo, es la esencia de Dios, lo que estaba en el cuerpo de Cristo, precisamente la palabra, el aliento de Dios. Dios decía y el verbo hacía, y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas.
¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios es el que da respiración, como vimos en Génesis 2:7, que sopló en la nariz del hombre y fue un alma viviente. Ya vimos Mateo 4:24 que dice que la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre. El hombre tiene la capacidad de entender. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios, por el aliento de Dios. ¿Qué dice Juan 16:26 y 28? Dice la palabra de Dios, aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Que yo salí de Dios, que habéis creído, que yo salí de Dios, que yo salí del Padre, dice mi Padre y yo una cosa somos, entendiendo quién es Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías? Si no me equivoco, Isaías 45:18. Dice la palabra de Dios, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo Jehová y ninguno más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Yo creo todo esto. Y hay otros versículos, son referencias que en el mismo Isaías dice, ¿a qué me comparas? Si ni me has visto. ¿Cómo puedes decir que me conoces si no quieres creer ni en aquel que envié para salvar tu alma? No quieres entender que yo soy el Todopoderoso y que no hay otro, porque no voy a compartir mi gloria con nadie, es mía y nada más. Y tengo otro, ¿qué dice Hebreos 2:10? Dice la palabra de Dios, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. A la salud de ellos, la salvación de ellos. ¿Qué dice Filipenses? Y me gustan mucho esos versículos 5 al 11. Son cosas que están escritas en la Biblia. No estoy inventando nada, no estoy sacando lo que yo quisiera decir, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Filipenses 2, 5 al 11 dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Y todos confíen que Jesucristo es ¿quién? ¿Es Jesús? A la gloria de Dios Padre, el último, sí. Vemos entonces quién es Jesús. ¿A qué vino? No vino Dios que no porque quería subirse a la cruz de muestra su gran amor hacia nosotros. ¿Quién? El Padre, Juan 3:16, ¿sí, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y poder decir, como dice ahí, que es Romanos, déjame checar, no quiero equivocarme, Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír atentamente. ¿De qué se trata? Ah, no, ya van a empezar. Ah, no, ya va a sacar eso otra vez. Es lo mismo todo el tiempo, pero depende de quién, de cada uno de nosotros. ¿Qué dice Juan 8:22 al 26? Dice la palabra de Dios, decían entonces los judíos, hace de matar a sí mismo, que dice, ¿a dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, el
que al principio también os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Esto hablo, yo no soy de este mundo. Pero ¿qué dice Juan 3:17? ¿Cuál es el propósito? Que nuestro Señor tuviera que tomar a semejanza del ser humano. Claro que hay un propósito, claro que hay algo que nos debe de latir o de informarnos de qué se trata. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Repito, así como en el templo es el edificio y la iglesia es la gente, la tierra es el planeta, el mundo es la gente que habita en él. Pero cada persona, Dios se le dio a cada uno una cabeza para pensar y decisión propia. ¿Quieres, no quieres, lo haces, no lo haces? Es decisión de cada quien. A mí no me toca condenar a nadie más que predicar la palabra de Dios. Tampoco a nadie de juzgarme a mí, sino de Dios mismo. Dijo Pablo, porque ni yo mismo me juzgo, porque eso le toca a Dios. ¿Es la palabra de Dios verdadera? Claro que es verdadera. Se puede decir muchas más cosas. Pues es que, como dijo alguien, cada cultura tiene sus tradiciones, sí, pero cada cultura fue creada por Dios. Y Dios fue el que puso la respiración en cada ser humano y envió a su Hijo por causa del pecado. ¿Cuándo pecó? Cuando la creación cayó en pecado, por cuanto todos pecaron. Pero ¿qué dice Romanos 6:23? Si sabemos y entendemos qué nos dice Romanos 6:23, ¿lo tienes? Si no lo busco, que pesco a ver si descuidada vez. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La dádiva de Dios, ¿la quieres? Es un regalo. Ese es el ejemplo o el por qué se da regalos en Navidad. Estamos reflejando, si sabemos, el regalo que Dios nos hace a nosotros como hijos. Por eso cuando nosotros regalamos a nuestros hijos, estamos haciendo en recordanza aquello que hizo Dios para con nosotros. El regalo de Dios de vida eterna. ¿La quieres? Eso depende de cada quien. No es que tienes que ser. Somos bautistas. Predicamos la palabra de Dios, no predicamos religión, predicamos la gloria eterna de Dios, el poder de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A fuerzas? No, voluntario. Dios no forza a nadie, nosotros menos. ¿Lo entendiste? Qué bueno. ¿No lo quieres? Decisión de cada quien. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes y que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, tus misioneros, tus pastores, tus predicadores, tus evangelistas, tus ganadores de almas, Señor, tus maestros, todos los obreros, Señor, que están involucrados en tu ministerio. Bendícelos, fortalécelos y prospéralos. Aquellos que están en tribulación, en enfermedades, Señor, dales fortaleza y ayúdalos, Señor, porque solamente tú puedes hacer. Ponemos todo en tus santas manos, siendo fortaleza para aquellos que han tenido una pérdida de algún ser querido. Tú fortalécelos más si son tus hijos. Dales consuelo y fortaleza. Ponemos todo en tus santas manos, dándote gracias todo y en todo tienes ponemos nuestra parte. En Cristo Jesús, con sus pecados. Amén. Que el Señor los bendiga.